¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a las prácticas dirigidas del curso de Macroeconomía 1 con el profesor Espejo. Yo voy a hacer su JP de semestre, soy Diego Quispe, y como ven en la pantalla, hay dos JPs en el curso, Luis Mancilla y yo, así que vamos a estar los dos preparando las dirigidas, preparando las calificadas, calificando esas PCs y resolviendo sus dudas. ¿Qué más? Eh, si ustedes abren su sílabus, y creo que el otro día el profesor Rey mandó un correo, se van a dar cuenta de que nosotros tenemos sesiones tanto eh, virtuales y también presenciales, ¿no? Así que tengan cuidado con las sesiones presenciales, porque tengo entendido que en las presenciales van a tomar las evaluaciones, ¿no? Las tesis. Entonces, mi recomendación al menos bien temprano, una media hora a la universidad, al menos la primera vez, porque puede ser que haya algún problema al momento que ingresen a la universidad. Ahora, cuando están yendo a la universidad, los que tenemos actividades presenciales, como que nos piden el DNI y lo tienen que escanear, y cuando escanean sale la información de si tienen clases, si han completado su encuesta de salud, si están aptos o no aptos, si están autorizados o no autorizados para entrar a la universidad. Pues puede ser que hay un problema con el sistema, así que mejor vengan con un poquito de anticipación y así no tienen ningún, no van a llegar tarde, ¿no? Por ejemplo, la PC1 presencial, la PC2 presencial, la PC3 presencial, la PC4 presencial, y además los días que hay PC, hay dirigida después de la PC. Y, y también la PD6 y la PD12, que son previas al parcial y previa al final, también hay presencial, ¿no? Dirigida presencial. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días durante el semestre nos vamos a ver. Yo los voy a ver a ustedes, ¿no? Y ustedes van a ver a mí. Entonces, tengan en cuenta esas fechas, que no se les pase. Eh, Aún así, eh, creo que hay uno o dos alumnos que tienen eh, la autorización de no venir esos días porque están viviendo fuera de la ciudad, en otras partes del país o en el exterior. Y hay otros que por temas médicos no pueden venir a la universidad, pero eso tienen que coordinarlo con la facultad, ¿no? Es una cuestión de que la facultad les pide los documentos, de que están viviendo afuera o tienen problemas de salud, y con esa autorización recién nos dicen a nosotros, los JPs, que podemos tomarles una evaluación virtual. Pero yo no puedo decirles, eh, no tienen que mandarme la justificación a mí, sino que a la facultad de frente, para que ellos lo autoricen. Okay. Así que tal vez alguno de ustedes sigue viviendo fuera de Lima o tiene algún problema de salud, mejor tramítenlo de una vez con la facultad. ¿Qué más? Bueno, yo soy JP a tiempo completo en el departamento. Creo que conozco a varios de ustedes porque ya los he visto en algún curso en letras en, o en micro, creo que alguno de ustedes. Así que los que me conocen saben que conmigo total confianza. No soy muy mayor, así que igual pueden decirme Diego de frente. No me tienen que decir JP o profesor, nada de eso, solamente Diego. Y yo sé que a veces es difícil preguntarle al profesor, o que el profesor ya tiene un grado académico alto, tiene una trayectoria, ¿no? Y a veces nos da falta preguntarle al profesor algunas cosas que creemos que pueden ser muy básicas, o tenemos miedo de derrochar frente al salón. Así que conmigo nada de eso. De frente, dígame, Diego, no entiendo esto. Es momento de que ustedes resuelvan todas sus dudas, porque esto es un curso de macro 1, pero todo lo que vamos a aprender en ese semestre va a servirles de base para macro 2, para macro avanzada, para macro en tópicos de macro avanzada, luego para una maestría, los que quieren hacer el doctorado. Entonces, si arrastran vacíos desde ahora, se les va a hacer muy complicado en el futuro, ¿no? Es mejor desde ya resolver todas sus dudas. ¿Qué más? Como JP a tiempo completo, tengo horas de asesoría. En el formato presencial serían 10 horas que yo estaría en el campus
en la oficina esperando que ustedes vengan y me hagan preguntas, pero, eh, pero como estamos en todavía virtualidad, va a ser de esta forma. Ustedes me mandan un correo, me dicen, Diego, necesito una asesoría individual o en grupo, me dicen, tal hora puede ser, tal día, y yo les digo, perfecto, o les digo, esta hora no me acomoda, mejor cambiémoslo a tal hora, y les mando un link de Zoom para juntarnos. Me pueden decirnos el viernes a las 10 de la mañana, o el viernes a las 8 de la noche, y ya, yo les mando un link y así nos juntamos. ¿Qué más? El profesor Espejo no enseña macros. No enseña macros. Usualmente los profesores que enseñan macro 1 no enseñan macro 2. Sí es un problema. En macro 2 creo que ahorita está Hugo Vega, no me recuerdo. Sí, Félix Jiménez ya se jubiló, así que no está dictando. Sí, pero usualmente el profesor que dicta macro 1 no dicta macro 2. Rara vez dicta ambos cursos. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas, chicos, hasta ahí? Ya mi correo, vamos a poner por el chat. Mi correo es de .quispe@pucp.edu.pe. Ya, se los puse al chat. Uy, perdón, de.quispe. Puse de coma quispe. Ahora sí salió. Ya. Igual como JP tiempo completo, no solamente estoy para guiarlos en el curso, sino en general. O sea, digamos, ustedes están dudando en especializarse en macro, en micro, en finanzas, o están dudando sobre qué curso van a llevar el siguiente semestre, o están dudando sobre algún libro y no lo encuentran, igual me pueden preguntar. Eso es lo bueno de tener JP a tiempo completo. Estamos a disposición de ustedes para cualquier cosa, no solamente para el curso que les dictamos. ¿Qué más? Acá Fernando me pregunta, sí, por ejemplo, la semana 5 tenemos PC1, ¿no? La PC1 va a durar, depende, a veces duraba 1 hora, a veces duraba hora 20. Este semestre seguro va a durar una hora 20 minutos. Y después de esa hora y 20 nos quedan como 40 minutos, ¿no? Entonces, en esos 40 minutos avanzamos algo, un poquito. Una media hora avanzamos y ahí se van. Entonces vamos a empezar con la PC y luego de la PC avanzamos un poco. O quizás al revés, ¿no? Empezamos con la dirigida y luego la PC. Eso todavía hay que coordinarlo con el profesor. Pero sí, esos días vamos a tener tanto calificada y una pequeña dirigida. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que quede todo lo administrativo claro para que no tengamos luego problemas con estas cositas. Acá me preguntan qué libro recomiendo para seguir con el material teórico. Ya, había una pregunta. Ya. Hay dos libros que yo les recomiendo, que al menos utilizamos bastante en los JPs. Dos libros, ¿ya? Uno que es de ejercicios y otro que es teórico. El que es de ejercicios es un libro de Félix Jiménez, del profesor Félix, que está en el libro en el departamento. Ustedes van a la página del departamento, ponen publicaciones y luego ponen libros. Un poco lento, pero les aparece. Y ahí vamos a poner Félix Jiménez. Van a aparecer varios libros, pero el que utilizamos más es uno blanco. Uno blanco. Vamos a ver cuál es el título completo. Por ejemplo, ese libro que vamos a abrir ahorita, sacamos varios ejercicios de JPs. No idénticos, pero sí como que parecidos, ¿no? O
cambiar algunos datos. Vamos a poner Félix Jiménez. Bajamos un poco. No blanco, más no. Elementos de teoría y políticas macroeconómicas para una economía abierta. Este libro tiene 2 tomos. Tomo 1, que es básicamente teoría, y el tomo 2, que es básicamente ejercicios. Entonces, por ejemplo, cuando veamos ISLM, acá tenemos ISLM, descargan el PDF de ese capítulo, tener una serie de ejercicios con sus soluciones. Se pueden aplicar y como que comparar sus respuestas. Entonces, ya genial. Realmente el libro es gigante, tiene como 16 capítulos, y cada capítulo es un montón de hojas, como ven, un montón de entradas. Pero los capítulos, los temas que vamos a ver, la mayoría están ahí, así que tiene ejercicios para resolver. El otro libro, esperamos rápido. El otro libro, no recuerdo el nombre, pero se llama Una visión. Ahora se me recuerda. El profesor tiene sus sílabos. Este. Un enfoque de sentido común de Iván Rivera, que también está en el proyecto. Si el libro no lo encuentran en internet, pueden escribirle a la. Se fue la conexión. Ahora sí me escucho, ¿no? Ya, genial. Sí, profe. Ya, les decía, por ejemplo, ese libro de Jiménez, el capítulo 7, por ejemplo, que vamos a ver, ISLM, ahora tienen algunos ejercicios que les va a servir. El estilo de Jiménez es muy parecido al estilo del profesor Espejo, así que va a servir un montón. Y el otro libro que les decía era Principios de Microeconomía, un enfoque de sentido común, que creo que acá está, descargar libro completo. Los tienen ahí totalmente disponibles los libros. Principios de Economía, de Microeconomía, es un libro más de teoría, como dice el nombre, de sentido común. Trata de explicarlo todo en palabras, muy pocos ejercicios o fórmulas. Pero el libro de Jiménez ya es más de ejercicios, ¿no? Así que ahí tienen para complementar. A ver, vamos a pasar el link. Este es el libro de Jiménez. El libro de Iván Rivera. Estoy pasando los 2 links por chat. Sí, bueno, lo máximo que vamos a utilizar en matemáticas en el curso va a ser derivadas, optimización, optimización de Lagrange, ¿no? Vamos a utilizar optimizaciones con hessianos, hexenolados, ¿no? Lo máximo va a ser optimización con lagrangianos. ¿Qué más? Integrales vamos a utilizar de vez en cuando, quizás un par de clases, pero también integrales muy simples. Lo que vamos a utilizar más son derivadas y optimización. Así que una repasada de eso sería genial.
derivadas, un montón de derivadas. Ya, ¿qué más? Ya. Usualmente la dirigida va a estar colgada en Paideia un día antes. Por ejemplo, ayer creo que subimos un poco tarde la dirigida. Creo que ayer. Pero usualmente va a estar con 24 horas de anticipación para que vean más o menos qué tema vamos a tocar y para que hagan un repaso de los temas, ¿no? Y vengan con un poquito más preparados o leyendo un poquito. Y la grabación de la sesión se va a colocar después a las 2 de la tarde, por ejemplo, 2:30. Y esa grabación les va a llevar a un lista de reproducción con los títulos del semestre. He estado varias veces, como creo que 12 meses con el profesor Espejo. En ese canal de YouTube van a ver material de los semestres anteriores. Usualmente los ejercicios son iguales o muy parecidos a los semestres anteriores, así que les puede servir ahí como una guía o si quieren ir adelantando temas pueden estar viendo videos de los semestres anteriores, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongo acá lista de reproducción y por ejemplo acá tengo los cursos que he visto este semestre, pero acá tengo por ejemplo macroeconomía 1 del 2021 en verano. Tengo macroeconomía 1 del 2020, que pueden estar checando si quieren. Igual para ese curso va a haber una lista que se va a llamar seguro Macroeconomía 1 2022-1. Pueden estar chequeando los videos. ¿Qué más? Si me olvido de grabar, me hacen acordar. Por hoy día justo creo que Rafael alguien me dijo que no estaba grabando. Eso es genial, porque ya me ha pasado una vez que me olvido de grabar y se pierde luego la clase, ¿no? Entonces, siempre chequean que en la esquina aparezca recording o la lucecita roja, ¿no? Que está grabando. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, pues acá va a aparecer luego el link de la grabación, luego va a aparecer también el solucionario. Usualmente no vamos a terminar todos los ejercicios durante las horas de dirigida, así que van a quedar siempre ejercicios sin resolver. Y para eso les vamos a subir un solucionario para que comparen si han resuelto bien, ¿no? La idea es que ustedes lo resuelvan por su cuenta y luego comparen los resultados. ¿Qué más? Y bueno, y acá siempre el profesor va a estar colgando unas lecturas, ¿no? Por ejemplo, es el INEI Metodología, INEI Población Venezolana. Esas lecturas que va a estar colgando el profesor van a entrar usualmente las calificadas. Las calificadas siempre se dividen en dos partes. Una parte que son lecturas y una parte que son ejercicios. Las lecturas se les hace preguntas bastante analíticas. No sé, por ejemplo, en este texto de la población venezolana les dan algunos datos sobre cuán educada es la población migrante venezolana en el Perú, sobre si tienen trabajo, cuál es su salario promedio, cuántos hijos promedio tienen, todo eso. Entonces, una pregunta podría ser, considerando que la mayoría de venezolanos que viven en el Perú tienen educación universitaria, pero a pesar de ello trabajan en áreas donde no requieren de esas habilidades, ¿qué implicancias tiene ello para el PBI, ¿no? Entonces, una respuesta para eso sería que una persona tenga educación universitaria y no utilice ese capital humano que tiene en su actividad, sería como tener capacidad ociosa, ¿no? Capacidad sin usar. Entonces estaríamos perdiendo la posibilidad de que produzcan de acuerdo a sus capacidades, por tanto no tengan ingresos acordes a sus capacidades. Eso termina mermando en el capital humano agregado del país y por tanto no permite que la economía crezca a un ritmo mayor, ¿no? Ustedes imaginan que, por ejemplo, hasta hace 2 años los médicos venezolanos no podían trabajar en el salud ni en el MINSA, simplemente por el hecho de que no se podía
convalidar sus estudios en el Perú. Entonces tenías un montón de médicos muy capos que hacían taxi o vendían en las calles, ¿no? Entonces, y curiosamente en el Perú tenemos un déficit de médicos, ¿no? No hay la cantidad de médicos que se necesita para atender a toda la población. Entonces ahí estamos como teniendo capacidad ociosa. Y no es porque ellos no quieran trabajar, sino que simplemente la estructura no se les permite, no permite que trabajen, la burocracia. Entonces, de alguna forma estamos perdiendo ese capital que tienen, ¿no? Podrían ellos estar trabajando, eh, por tanto, ganando un salario, trabajando como médicos, ganando un salario alto. Con ese salario alto podrían consumir un montón. Ese consumo al final se traduce en mayor demanda. Las empresas tienen que ofertar más, por lo tanto la producción crece. Y evidentemente el PBI también mejora un poquito, ¿no? Pues preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Qué implica, no sé, que la gran cantidad de venezolanos estén en edad de trabajar, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de venezolanos están en edad de trabajar. Hay muy pocos que son niños, muy pequeños. Entonces hay población venezolana dependiente en poca cantidad, la mayoría son que pueden trabajar, ¿no? Entonces eso también es interesante. Las preguntas de ese tipo es la que se les pone en los textos. Y bueno, esa es una parte de la calificada, ¿no? La otra parte de la calificada ya es ejercicios que hacemos en las dirigidas y se les va a poner algo parecido, con otros datos quizás, o un poquito más complicado. Si se les da una función, quizás les vamos a cambiar la función con otra, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, hacemos un ejercicio donde la función depende de x y de y en la dirigida lo hacemos como si fuera el logaritmo de x más y, ¿no? Algo así. Esto lo hacemos en la dirigida. Quizás en la calificada les pedimos que utilicen una función, no sé, logaritmo de x menos 1 más logaritmo de y, cambiando la función un poco. Entonces, así más o menos van a ser las calificadas. No vamos a irnos a cuestiones que no les hemos enseñado, pero sí vamos a cambiar la dificultad o las funciones o los datos. Hasta ahí preguntas, chicos. Rafael, dime. Sí, no era una pregunta exactamente, sino un comentario sobre si se podía, este, o sea, si podría ser posible dar la parte teórica en- por Paideia, o todo es junto en la misma hoja presencialmente. Ah, ¿te refieres a buena, Lo digo bueno, porque es mucho más sencillo y más sí, rápido escribir en el laptop que agarrar un lápiz y escribir un ajá, montón. tienes razón. Ya, lo voy a consultar con el otro JP, con el profesor, para ver cómo hacemos. Sí, Ya, ok. digo que no habíamos pensado en eso todavía. Pero gracias por la observación. Vamos a conversar. Sí, porque entiendo que escribir por la laptop o por la tablet es más fácil que escribir en una hoja, ¿no? Inclusive para los JPs también, ¿no? Porque me ha tocado casos donde las letras eran ilegibles literalmente. Así que también nos facilita a nosotros explicar, ¿no? Alguna vez en historia económica, uno me escribió un ensayo a mano, el control de la mano, ¿no? Me escribió un ensayo que literal no lo puede descifrar en toda una semana. Al final tuve que llamar al chico en la siguiente sesión y decirle que me lo lea porque no entendía nada. Recién ahí pude calificarlo. Entonces sí, es buena observación. Voy a tratar de convencer al profesor y el otro JP de hacerlo así. Más preguntas, consultas, observaciones. Y otra cosa más. Cualquier cosa que
estemos haciendo mal en el curso, solamente coméntenlo, ¿sí? No sé, tal vez explico muy rápido, explico muy lento, me voy por las ramas, hablo muy bajo, muy alto, eh, muy rápido, muy lento, no sé. Ustedes díganlo. La cuestión acá es que estemos para mejorar tanto ustedes aprendiendo como yo también enseñando mejor. Así que cualquier comentario, duda, consulta, queja, eh, es bienvenida. No se inhiban en decirlo. Y otra cosa más, mi objetivo como JP no es hacerles el curso difícil, no. Mi objetivo es como que, a pesar de que el examen o las calificadas vengan difícil, que para ustedes se les haga fácil, ¿no? Así que yo sé que hay profesores y JPs que buscan jalarse al 80-90% del salón. Mi idea no es esa. Mi idea es que todos aprueben, pero que aprueben también sabiendo, ¿no? Entonces, exactamente por eso es que voy a estar totalmente disponible para hacer asesorías, para contestarles por el correo. Así que no duden en escribir. Ok, chicos, mientras voy cambiando de pantalla, ¿alguna pregunta más? Mm, Acá Wilson me dice que el profesor suba sus diapositivas. Sí, creo que el semestre pasado, o sea, creo que el primer semestre el primer semestre virtual, el profesor subía sus diapositivas, pero los alumnos no asistían, así que desde ahí dejó de subirlas. Este semestre creo que no las va a subir, pero, o sea, si a ustedes les va bien la PC1, ¿sí? El profesor como que se va a volver más ligero y más abierto a darles esa facilidad de subir diapositivas, ¿no? Pero igual, voy a tratar de decirle al profesor que trate de subir las diapositivas. Pero, o sea, la idea es que, usualmente, ¿no? Los profesores cuando ven que no se esfuerzan, que las notas están bajas, no participan en clase, como que se ponen más cerrados, ¿no? Pero si ven que están participando, asistiendo, se van a abrir más y van a poder pedir que van a poder hacerle sugerencias y el profesor va a aceptar. A ver. Mm, ya. Ah, profesor, sí, tenía una pregunta, o sea, justo como hablaba de las lecturas y eso, ¿usted cree que sea necesario como que, no sé, aprenderse los datos específicos de, por ejemplo, los porcentajes y todo eso para las PCs? Te refieres a los textos, ¿no? Ajá, porque, o sea, como que, por ejemplo, en esa lectura de los venezolanos hay como que mucha, o sea, muchos porcentajes, pues, ¿no? Pero, o sea, Ujú. ¿cree que sea necesario como que así memorizar o todo eso? No, o sea, yo sé que es difícil memorizar y yo soy malo memorizando, así que no les vamos a pedir que nos digan cuál es el porcentaje de venezolanos con educación superior o cuál es el promedio de salarios de los venezolanos en el Perú, no. Pero sí como se les va a preguntar cosas así como los salarios de venezolanos son más altos o más bajos que el promedio de los peruanos, eh, la educación promedio de los venezolanos es más alta o más baja que el común de los peruanos, cosas así, ¿no? No, no números específicos, pero sí como es mayor, es menor, es igual, eso sí, comparativamente, ¿no? Pero no números específicos. Ah, ok, profesor, entiendo, gracias. Ya, genial. Vamos a utilizar usualmente esta pizarra para responder. Macroeconomía. Ya, genial. Entonces, empecemos hablando un poco de macroeconomía. La macroeconomía, como seguro el profesor les ha comentado, es la parte de la economía que se encarga de los agregados económicos, ¿no? Como el PBI, la inflación,
las exportaciones, importaciones, la balanza de pagos, la balanza comercial, todo lo que tenga que ver con agregados económicos, consumo agregado, inversión agregada, gasto público agregado, todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿estos agregados económicos se estudian y se tratan del mismo modo en todo el mundo? Y la respuesta es no. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es que cuando ustedes agarran un libro de macroeconomía de Estados Unidos, no sé, de Krugman, no sé quiénes ahora escriben sobre macroeconomía. No sé. A ver, vamos a ver. Blanchard creo que escribe algún libro de macroeconomía. Vamos a ver el sílabus. Por ejemplo, en el sílabus se ponen libros de Estados Unidos como el Bernanke, perdón. El otro, eh, Blanchard, por ejemplo. Un típico ejemplo es el de Blanchard. Blanchard es un libro que se escribe para Estados Unidos, ¿no? Y en ese libro, por ejemplo, les dicen que el Banco Central de Estados Unidos lo que hace es lo siguiente, aumenta o baja M. Y M para el libro es la masa monetaria. Es decir, todos los billetes y monedas que existen en la economía. Y cuando se aumenta o se baja esa masa monetaria, se afecta al fin y al cabo la tasa de interés de la economía, baja o sube, y eso al final impacta en el PBI, porque la tasa de interés es el costo del dinero. Eso se le llama política monetaria. Y eso aparece en los libros de Estados Unidos. Pero si nosotros vamos a un libro más peruano, como el de, por ejemplo, nuestro profesor, exministro de Economía, Waldo Mendoza, él dice que en realidad lo que se mueve es la tasa de interés de referencia, ¿no? Esto en el Perú. En el Perú, lo que se mueve es la tasa de interés de referencia, y la tasa de interés de referencia es la que al final impacta en la tasa de interés de la economía, y eso impacta en el PBI. Entonces, esto resulta porque la política monetaria que nació en Estados Unidos, en Inglaterra, empezó eh, moviendo los agregados monetarios, la masa monetaria. Hoy en día lo que hace el Banco Central es mover la tasa de interés de referencia, ¿no? Seguro cada mes ustedes escuchan en los noticieros o en los periódicos que siempre dicen, ¿no? El directorio del Banco Central ha acordado mantener la tasa de interés de referencia constante, o acordado en subirla en 0.25%, o acordado en bajarla, no sé, ¿no? Siempre cada mes aparece esa noticia, porque cada cierto tiempo hay reuniones del directorio. Y esto no es porque Estados Unidos esté en lo correcto o Perú esté en lo incorrecto, sino que en diferentes momentos del tiempo y en diferentes partes del mundo, la macroeconomía se trata de diferentes formas. Es por eso que si ustedes agarran un libro de Inglaterra o de Grecia o de Francia, van a ser muy distintos entre sí. A diferencia de micro, si ustedes agarran un libro de microeconomía de Inglaterra y lo comparan con uno de, no sé, de Uganda, van a tener una teoría idéntica. Pero no sucede lo mismo con la macroeconomía. La macroeconomía cambia de eh, país a país y periodo a periodo. Por tanto, cuando nosotros estudiamos macro, lo recomendable es utilizar lo que el profesor nos da. Yo sé que hay muchos de ustedes que son muy entusiastas y se revisan 10, 15 libros. Está genial, pero al menos en macro los puede confundir un poco. Exactamente por lo que les dije, ¿no? Agarran un libro de Estados Unidos, les dice que la política monetaria es mover la masa monetaria. Y agarran un libro peruano y les dicen que no, política monetaria no es eso, sino es mover la tasa de interés. Entonces, por eso es que yo les pido que lo primero que hagan ustedes es eh, entender lo que hace el profesor, luego entender lo que hacen las dirigías, luego agarrar los libros que el profesor recomienda, y recién después de entender todo eso, puedan revisar otros libros.
porque si agarran otros libros de frente, se van a complicar ustedes mismos. Ok, ¿qué más? Ya, ya sé. Entonces empecemos con esto. Pues cuando nosotros trabajamos con agregados macroeconómicos, como PBI, inflación, todo eso, necesitamos necesitamos saber cómo se mueven esas variables, ¿no? Cómo se mueven en el tiempo, cómo varían entre países, cómo se crean, cómo se contabilizan esas variables. Y exactamente de eso trata la dirigida de hoy, de la contabilidad nacional o de las cuentas nacionales. Básicamente queremos saber qué es el PBI, cómo se mide el PBI, qué es la inflación, qué medidas de inflación hay, ¿no? Vamos a ver eso. Veamos el 1. Me dice, la economía del país O está compuesta por 3 sectores productivos. El sector A compra bienes intermedios a otros sectores, produce y vende trigo al sector B con un valor de 600. El sector B compra bienes intermedios al sector A por valor de 600 y elabora harina por un valor de 1000 que vende íntegramente al sector C. El sector C finalmente compra bienes intermedios al sector B y produce pan que vende totalmente a los consumidores finales por el valor de 1400. ¿Cuál es el Producto Nacional de esa economía? ¿Cuál es el valor añadido de nuestros sectores de la economía? Cuando hablamos de Producto Nacional, básicamente nos referimos a la variable que se llama Y, que vamos a decirle que es PBI, pero que también se utiliza como ingresos. ¿Y por qué PBI, que es básicamente producción, es igual a ingresos? Porque en teoría todo lo que se produce termina siendo ingreso de alguien. Por ejemplo, yo tengo mi empresa que produce zapatos, entonces al final de mi año productivo he vendido 1.000.000 de soles, ¿no? Esa es mi producción. Produzco, lo vendo y me dan 1.000.000 de soles. Pero ese 1.000.000 de soles lo tengo que repartir entre todos los que participaron del proceso productivo, ¿no? Tengo que pagarle, no sé, 200.000 a mis trabajadores, tengo que pagarle unos 250.000 a los accionistas de las empresas, tengo que pagarle 100.000 al que me alquiló el terreno, tengo que pagarle, no sé, 20.000 al que me prestó el dinero, ¿no? Al que me prestó el capital, ¿no? Un préstamo. Y así, a cada una de las personas que participaron de una u otra forma de esa producción, tengo que pagarles. ¿No? Por ejemplo, al trabajador le tuve que pagar salarios, al accionista le tuve que pagar dividendos, al que me alquiló, tengo que pagar la renta, la tierra, al que me prestó dinero, tengo que pagarle el interés. Entonces, si yo sumo estos salarios, estos dividendos, estas rentas, estos intereses, tienen que dar en total ese 1.000.000, ¿no? Y acá otros más, otros más. Otros tipos de ingresos sería 1.000.000. Entonces, lo que es producido finalmente se convierte en ingresos para otras personas o para otras entidades. Por eso es que es igual hablar de PBI que hablar de ingresos agregados. Es exactamente por esto que el PBI se puede medir de diferentes formas. Hay 3 formas que se puede medir el PBI. Uno, que es mediante el valor agregado. Otro, que es mediante el consumo. Y otro es por el ingreso. Consumo, gasto, mejor, por el lado del gasto. Empecemos por el lado del gasto, ¿no? Por el lado del gasto, el ingreso o el PBI se mide por todo lo que gastan los agentes económicos. En la economía hay varios agentes económicos, ¿no? Hay, por ejemplo, las familias, hay, por ejemplo, las empresas, hay, por ejemplo, el Estado, familias, empresas, Estado y el sector externo, ¿no? Importadores, exportadores, todo eso. Entonces, el PBI se puede
calcular sumando la demanda de cada uno de estas entidades. Por ejemplo, las familias consumen bienes de consumo, entre comillas, por eso C. Las empresas consumen bienes de inversión. El Estado realiza el gasto público y el sector externo, por un lado, nos compra nuestras exportaciones y nosotros le compramos las importaciones, ¿no? Por eso X menos M. X es lo que compramos al resto del mundo y M es lo que, pero X es lo que el resto del mundo nos compra, exportaciones, y M es lo que nosotros le compramos al resto del mundo, exportaciones. Entonces, es una de las formas de calcular el PBI. Otra forma es por los ingresos, ¿no? El PBI es la suma de todo lo que vimos acá. Salarios, dividendos, rentas, alquileres, pagos por intereses, remuneraciones, todo lo que sean ingresos, se suma y eso es el PBI por el lado del ingreso. Y finalmente, por valor agregado, es simplemente la suma, o sea, el PBI sería igual a la suma de lo adicional que aporta cada sector productivo al valor de un bien. Agregado desde el sector productivo 1 hasta el sector productivo N. ¿Cuáles son los sectores productivos? Manufactura, vamos a poner el más básico ya, agricultura, pesca, minería, energía, hidrocarburos, todos los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un productor de pan, la agricultura va a aportar, digamos, el valor del trigo. Luego el trigo se cosecha y lo tienen que transportar al molino. Ahí entra el sector productivo transportes, que les está añadiendo el valor al trigo del transporte. Luego, el trigo llega a un molino, y en el molino se tuesta y se muele. Entonces, otro sector productivo, que seguro va a ser uno manufacturero, no sé, un industrial, está añadiendo ese valor de haberlo tostado y de haberlo molido. Luego, esa harina es embolsada, supongamos. Otro sector productivo, ¿no? La manufactura que embolsa le está añadiendo valor. Entonces, cada bien final que nos llega a nosotros es la suma del valor que le pone cada sector productivo. Igualito con una joya, ¿no? La minería está dándole un valor porque extrae el mineral de la tierra. Luego, seguro, ese mineral tiene que llegar a una siderúrgica para transformar el metal a un mineral más puro. Luego, ese metal es transportado al artesano. El artesano, que es un manufacturero, tiene que ponerle un valor, ¿no? Que es su arte y todo eso. Hasta que al final a nosotros nos llega una joya, un anillo, no sé, de oro, que cuesta miles de dólares, pero que ese miles de dólares en realidad es la suma de lo que aportó cada sector productivo. Entonces, este método que se llama valor agregado, también se le llama el método sectorial. ¿Por qué? Porque estamos sumando lo que aporta cada sector, ¿no? El siguiente, que se llama de gasto, también se le llama de demanda, porque estamos sumando las demandas de cada uno de los agentes de la economía. Y la pregunta es, ¿cuál de estos tres es más fácil de realizar? La respuesta es depende. Depende en qué país estemos. Por ejemplo, para el Perú es más fácil calcular por el gasto. Entonces, digamos, yo soy el Banco Central y quiero calcular el PBI del 2020, entonces tengo que saber cuál es la suma de consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones.
Felizmente, las exportaciones y las importaciones se registran en aduanas, ¿no? Entonces ya sé más o menos cuántas son exportaciones e importaciones. Es un registro administrativo, no tengo que buscar, ya está todo en las aduanas. El gasto del gobierno, felizmente, el gobierno tiene un portal de transparencia bastante bueno, entonces simplemente voy al MEF, pido el gasto del gobierno y ya está. La inversión, en el caso del Perú, el grueso de la inversión es inversión en capital, es decir, en maquinarias. Y felizmente se puede rastrear muy bien eh, la compra y venta de maquinarias. ¿Hay otros tipos de inversión? Sí, son más pequeñas, como por ejemplo construcción de plantas, construcción de edificios, y gracias o iba a decir gracias a Dios, pero gracias a, a que somos, bueno, no sé si gracias, pero bueno, curiosamente en el Perú eh, la construcción, bueno, se basa en cemento, ¿no? No es como en Estados Unidos que hay construcciones de puro acero. En el Perú es simplemente cemento, ¿no? Entonces, eh, hay muy pocas productoras de cemento en el Perú, son unas cuantas. Entonces, simplemente basas de productoras de cemento y ya está. Y ya tienes eh, el registro de cuánto cemento se gastó y con eso puedes aproximarte a cuánta construcción en fábricas, aeropuertos, plantas, edificios ha tenido en un periodo de tiempo. Y finalmente el consumo de las familias. La encuesta nacional de hogares es una buena aproximación para saber en promedio cuánto consumen cada familia. Entonces, está fácil, ¿no? Se puede medir por el lado del gasto. Eh, por el lado de los ingresos, es difícil en el Perú. ¿Por qué? Porque resulta que los salarios de las personas, el 70 y tantos por ciento de las personas empleadas en el Perú están en el sector informal. Entonces, en planilla solamente están un veintitantos por ciento. Entonces, el salario o la suma de salarios del Perú va a ser difícil de saber, ¿no? Esto está difícil de saber. Dividendos, si están, eh, dividendos, si están bien registrados en la bolsa, pero en el mercado de valores. Rentas, dividendos está bien. Rentas, no, porque sabemos que los alquileres en el Perú al menos no tienen un contrato físico, no pagan impuesto a la renta, no. No sé, yo he vivido varios años de mi vida alquilando, alquilaba como casa, y que yo recuerde nunca nos han dado un recibo de alquiler, ¿no? Simplemente un contrato de boca. Los intereses sí están registrados, pero como se dan cuenta hay mucha debilidad, ¿no? 70% de los salarios no sabemos con exactitud cuáles son, rentas tampoco. Entonces es muy difícil, al menos en un país informal, hacer el cálculo por ingresos. Por valor agregado, es relativamente fácil, no es tan difícil, porque sabemos que el Perú es un país que en grueso, el mayor o los mayores sectores productivos son minería, hidrocarburos, ¿no? Y pesca le sigue luego en algunos años. Entonces, esas empresas o las empresas de sectores usualmente son formales, ¿no? Sé que hay minería informal, sé que hay pesca tradicional y pesca ilegal que no se registra el monto de pesca, pero hay algunos sectores donde sí se puede medir, ¿no? Como minería, eh, hidrocarburos, agricultura, por ejemplo, si bien es cierto, no hay empresas grandes que produzcan alimentos, ni carnes, ni todo eso, pero el Ministerio de Agricultura, que ahora es, cambio de nombre, pero el Ministerio de Agricultura, el MINAGRI, eh, hace un seguimiento bastante detallado de la producción agrícola en el país. Tienen su registro de cuánto se produce por distritos, cuál es el precio de los alimentos por provincia y distrito, entonces está bien detallado.
Pero hay otros, por ejemplo, la manufactura, la panadería, esas cosas que no se pueden saber con exactitud, ¿no? Entonces yo podría en orden que el gasto es más fácil, luego viene el valor agregado y luego viene ingresos, ¿no? Más difíciles ingresos. Entonces, justo su compañero Fernando me pregunta, todos deben dar el mismo valor, ¿cierto? Sería ilógico decir, no, tengo 3 PBIs, ¿no? No tiene sentido decir, oye, tengo 3 PBIs y un PBI es mucho más alto que el otro. No tiene sentido. Entonces, lo que hace el Banco Central y el INEI es agarrar uno de estos tres como el más sólido. Y los demás tienen que igualarse a este PBI. Si no mal recuerdo, en el Perú es el gasto. Vamos a verlo cuando entremos a la página del BCR, esta la siguiente clase. Pero si no mal recuerdo es el del gasto. Entonces, ustedes van a ver que cuando van a desagregar su PBI en la página del BCR, les va a aparecer una línea que dice errores y omisiones. Así. En alguna columna les va a aparecer errores y omisiones. En otra columna les va a aparecer seguro algo así como inventarios. Esas dos reglitas, errores y omisiones e inventarios, son líneas que sirven para corregir esas diferencias entre PBIs, ¿no? Entonces, de modo que los 3 PBIs salgan iguales. Por ejemplo, errores y omisiones, simplemente lo que dice el INEI es, mira, este PBI por el gasto y este PBI por valor agregado no salen iguales, pero difieren, digamos, solamente por 1.000.000. No es mucho, entonces es un error. Es un error de medición, ¿no? Que no es tan grande, pues le ponemos que es un error. Y el otro, que es inventarios, es simplemente me está diciendo, mira, puede ser que el inventario sea positivo o sea negativo. ¿Qué quiere decir un inventario positivo? Un inventario positivo me dice, yo he producido, por ejemplo, 1.000.000 de zapatillas, ¿ya? 1.000.000 de zapatillas en este año, en el año 2020, pero solamente he vendido 900.000. O sea, he producido 1.000.000, pero solamente he vendido 900.000. Entonces, en mi almacén tengo 100.000 zapatillas. Es un inventario positivo. Un inventario negativo es lo contrario. Me han pagado por 1.2 millones de zapatillas, pero recién he producido 1.000.000 de zapatillas. O sea, ya me pagaron por 1.2 millones de zapatillas, pero recién he producido 1.000.000 de zapatillas. Me quedan 200.000 zapatillas por producir, ¿no? Estoy debiendo 200.000 zapatillas por producir. Entonces, a eso se refiere a inventarios positivos o negativos. Entonces, eso también es un ajuste que se hace en la contabilidad nacional. Se dice, oye, el PBI es producción, pero no necesariamente es igual a los ingresos, ¿no? Acá difieren. Este ejemplo es clarísimo. 1.2 millones y 1.000.000. Mis ingresos han sido por 1.2 millones de zapatillas, pero recién he producido 1.000.000, ¿no? Se dan cuenta que ahí no es igual ingreso que producción. Entonces, este inventario sirve para ajustar esa diferencia también. Entonces, los tres son válidos. En el Perú confiamos más por el sectorial y por el demanda. El de ingresos es no muy confiable, pero igual se miden los tres. ¿Hacen preguntas, chicos? Déjenme ver. A ver, ¿cuántos ejercicios tenemos? Tenemos 7 ejercicios.
Sorry si habla muy rápido, pero creo que no se alcanza el tiempo. Yulisa. Hola, digo, tengo una duda, pero no sé si se me escucha bien porque tengo problemas con el audio. Sí se escucha. Dime. Claro, una consulta, en la forma de medir el PBI por el gasto, se sumaba el consumo, la inversión, el gasto del gobierno. Y recuerdo que en clase el profe dijo de que dentro del gasto del gobierno estaban las transacciones. Y, o sea, esas transacciones se hacen mediante, no sé, bonos, entre otras cosas, ¿no? Que se hacen a personas que necesitan. Sí, Por ejemplo, los que refieres a tenemos social. transferencias, ¿no es cierto? Claro, ajá, sí, perdón, transferencias. Sí. Y, Hay por otros ejemplo, en el sí. caso de pensión 65 le dan dinero a, no sé, a personas mayores. Y esas personas Ajá. mayores también consumen. Y, o sea, ese dinero o sea, se cuenta dentro del gasto público y también se cuenta dentro del consumo o cómo es. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Ya. Esto es lo que yo les he puesto así a resumidas cuentas, pero hay otros libros que a esto le van a sumar transferencias del gobierno, que son transferencias públicas, otros van a subir transferencias privadas, otras cosas. Eso lo vamos a ver luego cuando entremos al modelo ISLM. Vamos a ampliar esto de qué cositas más hay en esa ecuación. Pero muy buena pregunta. Eh, sí, eso es una diferencia sustancial que por el momento no es importante, pero sí. Cuando hablamos del gasto, cuando hablamos de inversión, ¿ya? Para ponerlo, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión tanto privada como pública. Cuando hablamos de gasto del gobierno, estamos hablando de gasto en bienes, y cuando estamos hablando de transferencias, eh, ya aparece en el consumo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no voy a seguir del todo con el profesor porque es un tema más contable, pero en inversión, por ejemplo, se considera todo lo que sirve para seguir produciendo luego. Entonces, por ejemplo, una planta de zapatillas sirve para producir luego zapatillas. Entonces, por tanto, es inversión. Una carretera sirve para luego seguir produciendo movilidad, ¿no? Un puente sirve para luego seguir produciendo también movilidad. Un colegio sirve para luego seguir produciendo educación. Entonces, en inversión se puede poner tanto privado como público. En consumo se pone todo el consumo de bienes finales. Por ejemplo, las familias consumen eh, alimentos, ¿no? Alimentos, ¿no? Alimentos. Consumen también Netflix, no sé, ¿qué más? Consumen entretenimiento de todo tipo, está ahí. Pero también las empresas consumen bienes finales, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que le dan alimentos a sus trabajadores. Eso debería ir en consumo, ¿no? Que son alimentos a sus trabajadores. Eh, por ejemplo, mmm, eh, ya eso. Y en el caso del gobierno, debería ir cosas que el gobierno compra para que consuman otros. Por ejemplo, Caliwarma compra desayunos. Eso debería ir en gasto del gobierno. Eh, el gobierno compra medicinas y luego reparte gratis, ¿no? Eso debería ir en G. Entonces, esto es como bastante complejo y hay algunos que dicen que no debería ser solamente todo lo que desembolsa, ¿no? Hay otros que dicen por el contrario, no. C simplemente es igual al desembolso de los hogares y es desembolso de las empresas. G es desembolso del gobierno. Si nosotros consideramos ese punto de vista, entonces, eh, por ejemplo, inversión solamente podría ser inversión de las empresas, no podría ser inversión pública, ¿no? Entonces, eso es un poquito contradictorio. Depende de cómo lo quieras ver, depende de qué libro estés utilizando. Pues, por ejemplo, yo les voy a poner ahorita un gráfico.
Y eso depende en realidad de a qué autor estés utilizando.